¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy quiero recordarles a todo nuestro auditorio que este programa es gracias al esfuerzo en conjunto de los principales especialistas en la región del área médica, que tienen como propósito principal hacer llegar la información de importancia referente a todos los temas de salud, en un lenguaje sencillo, en un formato ágil, simple y con la mayor posibilidad de presentar todos estos padecimientos que pueden generar algún tipo de complicación o enfermedad. Y el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Jaime Calderón Tapia. Recordemos que él es uno de nuestros colaboradores en el área de la ginecología y biología de la reproducción. En esta ocasión nos viene a presentar el padecimiento, la enfermedad de endometriosis. Jaime, bienvenido, este es tu programa. Vamos a empezar con este tema. Gracias, Alex, un gusto como siempre estar con ustedes. Platícame, por favor, endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad que consiste en la presencia del tejido endometrial, que es el que se descama mes con mes en la menstruación de una mujer, pero fuera del útero. Y puede estar en cualquier sitio. Esa sería la endometriosis. Presencia del tejido endometrial, que es la capa interna del útero, la que se desprende en la menstruación, pero fuera del mismo, ¿sí? En el sitio donde sea. ¿Sí? Los principales sitios donde puede estar es en el ovario, puede estar en el intestino, entre el útero y el intestino, en la vejiga. Incluso se han descrito casos donde hay tejido endometrial en el cerebro, en los pulmones. Esa es la endometriosis. En este caso, este tejido de manera natural o a edades tempranas no está presente en estas zonas, o ya es de carácter congénito o es por nacimiento. Platícame más respecto a eso. Sí, mira, eso es una pregunta muy importante y es algo que nos hacen a diario las pacientes. Hay muchas teorías acerca de por qué ese tejido que no debería estar ahí se encuentra. Una, se cree que cuando la mujer está menstruando, el útero se contrae para exprimir el contenido y sacarlo. Así como sale por la vagina, también puede salir a través de las trompas. Y las trompas, como recordemos, es la comunicación entre el medio externo, es decir, la vagina, el útero, las trompas, para llegar a los ovarios. Los ovarios están en el abdomen, entre los intestinos. Entonces, algo que se cree que hay una menstruación retrógrada, es decir, en lugar de salir por la vagina, sale a través de las trompas hacia el intestino. Y de ahí se tiene cierta como facilidad para que ese tejido se implante y se empiece a desarrollar de forma autónoma en ese sitio. Otra de las teorías es que ese tejido siempre ha estado ahí, ¿sí? De nacimiento. Ese tejido se encuentra en esa área y con el estímulo hormonal sucede lo mismo que dentro del útero. O sea, esa capa se engruesa, madura y cuando viene el bajón hormonal para la menstruación, sangra también. Pero imagínate el cuadro clínico que va a presentar si esa sangre está entre los intestinos, si está en el ovario, si está en la vejiga. Entonces llegan a ser cuadros de dolor a la menstruación, que sería a lo mejor el principal síntoma. Eso le llamamos nosotros dismenorrea, ¿sí? Dolor a la menstruación. Digamos que es el dato principal que hace buscar atención en una paciente con endometriosis. O sea, me estás diciendo que normalmente este tejido serosanguinolento, que es el componente de la menstruación, que se debe de eliminar por alguna deficiencia en esta eliminación, se vuelve a reimplantar en otra parte del tejido, se nutre y se mantiene ya fijo en alguna otra lugar que no debe de estar. Exactamente, esa es una de las teorías, ¿no? Que se llama menstruación retrógrada, es decir, que en lugar de salir, esa menstruación se regresa, se va hacia el abdomen y por alguna característica específica en la paciente llega a cobrar una autonomía, ¿no? Y a desarrollarse, al igual como se desarrolla mes con mes dentro del útero, tiene una respuesta hormonal y se desarrolla fuera del mismo. Sí, porque las hormonas se secretan y tienen un lugar en el que van a tener una función, pero no son selectivas. En donde haya endometrio se va a desarrollar. Lo van a estimular, exactamente. Donde llegue flujo sanguíneo, llegan las hormonas, lo van a estimular, ¿no? Y me mencionabas que hasta los intestinos o en otra parte, y esto es lo que genera la dismenorrea, un dolor que no es localizado y que se puede distender por todo el abdomen en conjunto con los periodos menstruales. Sí, fíjate que ese es el dato pivote principal. Hay varios mitos que se tienen en la sociedad acerca de que los periodos menstruales tienen que ser dolorosos. Eso es totalmente falso. El periodo menstrual no tiene que ser doloroso.
Y de ahí que cuando nosotros vemos una paciente con periodos menstruales dolorosos, llamamos dismenorrea incapacitante aquel dolor menstrual que impide a la mujer hacer sus actividades normales, ¿sí? Eso no es normal. Entonces es el dato principal. En ese tipo de pacientes la endometriosis se lleva a encontrar hasta en un 90% de las ocasiones. Es decir, la causa de ese dolor menstrual incapacitante, hasta en el 90% de las mujeres, puede ser por endometriosis, ¿sí? Y es ahí se puede entender. O sea, imagínate ese sangrado entre los intestinos. Si con 1 o 2 gotas de sangre en los intestinos el dolor es muy, muy, muy importante, ahora imagínate con mayor cantidad. Ahora, estamos hablando también de que es un tejido que ya está en proceso de degeneración, no es un tejido que esté en óptimas condiciones. En el momento que se desprende es porque ya debe de ser eliminado, y al no tener esta vía de eliminación produce esta inflamación y este dolor tan intenso. Exactamente. A veces puede ser tan sutil que la paciente con un antiinflamatorio, con un analgésico puede quedar, pero a veces puede acompañarse de cuadros del dolor muy, muy impresionantes que hasta requieren hospitalización en la paciente, o hay pacientes que simplemente se desmayan del dolor. Y ahí sería el dato principal. No es la única manifestación de la endometriosis. La endometriosis es un padecimiento que incluso de parte de los especialistas es muy mal comprendido, debido a que no hay una teoría física, no hay una capacitación incluso para el diagnóstico. Entonces casi siempre, o desgraciadamente, las mujeres en su mayoría en México, y te lo digo a lo mejor con total conocimiento de causa, están mal diagnosticadas y están mal tratadas, porque es una enfermedad que es compleja desde todos los puntos de vista. Yo creo que aquí lo más importante tenemos que resaltar es el hecho de que las mujeres no deben de padecer los dolores intensos, deben de entender que no es algo normal y que deben de recibir el tratamiento conveniente. Sí, y a lo mejor, como lo hemos tratado en algunos otros programas en otra patología, a la mujer mexicana se le enseña a aguantarse. ¿Sí? Es aguántate el dolor. Pero si hablamos de endometriosis, a lo mejor el síntoma principal es el dolor menstrual. Sin embargo, no es la única manifestación. Dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad, van a tener algunas características que nos van a ayudar a manifestar, a sospechar ese diagnóstico. Muy bien, pues continuamos, vamos a un corte, que estamos con el tema de endometriosis. Nuestro invitado, el doctor Jaime Calderón, no se vaya. Muy bien. Estamos de regreso con el invitado de hoy a nuestro programa Ciudad Salud, el doctor Jaime Alfredo Calderón Tapia, con la especialidad de ginecología y biología de la reproducción, con el tema de endometriosis. Platicábamos acerca de que el principal síntoma referente a este padecimiento tan común es el dolor. ¿Existe alguna clasificación respecto a los tipos de endometriosis? Sí, fíjate, eso es muy importante. La clasificación de la endometriosis, ha habido mucho debate, pero actualmente se está llevando un consenso para tratar de tener 3 tipos de endometriosis. La endometriosis peritoneal, el peritoneo es la capa que recubre el abdomen por dentro y que recubre todas las vísceras. Ese sería un tipo, la endometriosis peritoneal. El otro sería la endometriosis ovárica, que es la que da el clásico, y a lo mejor mucha gente ha escuchado, los quistes de endometriosis, quistes achocolatados, que pueden ser pequeños o incluso muy, muy grandes, afectar ambos ovarios, etc. Y por último, el coco de todos los que nos dedicamos a la endometriosis, por la dificultad que representa tanto el diagnóstico como el tratamiento, es la endometriosis infiltrativa profunda. Este es un tema aparte. Para nosotros es muy complejo incluso el tratamiento, porque cuando hablamos de endometriosis peritoneal, bueno, nos hablamos de que son implantes que pueden ser como granos de pólvora esparcidos por todo el abdomen. Una cirugía, por ejemplo, para eliminar esa enfermedad, puede llegar y cortar y quemar todos los focos. Si hablamos, por ejemplo, de endometriosis en el ovario, a lo mejor para ponerlo en contexto, tú puedes ir a trabajar sobre el ovario, quitar los quistes y restaurarlos. Pero cuando hablamos de endometriosis infiltrativa profunda, hablamos de que ese tejido, por alguna razón, puede llegar al intestino, puede llegar a la vejiga, incluso puede llegar tan profundo en la vejiga o tan profundo en el intestino que puede llevar a resecciones intestinales. Y de ahí viene a lo mejor el cuadro clínico que es más espectacular. Ya hablábamos del dolor menstrual o dismenorrea.
Las pacientes, por ejemplo, con endometriosis peritoneal es una dismenorrea que a veces es controlable y que es tratable hasta cierto punto. Una cirugía se elimina y se acabó. Cuando hablamos de la endometriosis ovárica también podemos eliminar la enfermedad. Pero hay un tipo de dismenorrea que es, aparte de ser incapacitante, se acompaña de síntomas urinarios. La paciente tiene su dolor menstrual y la paciente dice, que ¿sabes qué, Jaime? Tengo ardor al orinar, tengo molestias para orinar, me quedo con la sensación para orinar junto con el periodo menstrual. Eso nos está hablando muy probable de que haya endometriosis y que esté afectando la vejiga. Ahora también hay pacientes que llegan y dicen, me llega el periodo menstrual y aparte del dolor tan incapacitante que tengo diarrea, tengo estreñimiento o simplemente tengo el deseo de evacuar durante todo el periodo menstrual. Eso nos habla de un tipo de endometriosis que requiere una capacitación especial para el tratamiento, además de una capacitación especial para el diagnóstico del mismo. Entonces, esta sería grosso modo la clasificación y yo me atrevería a decir que ahí la dificultad, tanto diagnóstica o tratamiento de cada uno. La endometriosis peritoneal, la endometriosis ovárica, que es la famosa de los quistes, pero también la endometriosis infiltrativa profunda. Y estamos hablando de que en estos 3 tipos tienen diferentes localizaciones, diferentes afectaciones y en el caso de la más grave que estás mencionando, tiene involucración de otros órganos que generalmente no tienen que tener una correlación con el periodo menstrual ni con dolor. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico oportuno, porque además esto se va extendiendo, ¿verdad? Exactamente, sí, va progresando. Actualmente lo que estamos procurando es hacer el diagnóstico de endometriosis en mujeres menores a 20 años para que sean sometidas a tratamientos efectivos antes de los 20 años y no encontrarte con una progresión de 10, 20 años de la enfermedad donde ya la invasión es mucho mayor. La endometriosis es muy importante señalarlo que es una patología benigna, es decir, no produce malignidad, no genera cáncer, pero se comporta como si fuera cáncer. ¿A qué me refiero que se comporta como si fuera cáncer? Que invade estructuras ajenas al sitio donde debería estar. Y ya hemos puesto algún ejemplo, ¿no? Como el recto, la vejiga, etc. Otro de los datos principales o que nos harían sospechar a la endometriosis es la infertilidad. También al provocar este daño a esa invasión a otras estructuras puede dañar las trompas, alterar la motilidad y ser una paciente que no se pueda embarazar. O al invadir los ovarios, al lastimar los ovarios, los óvulos que se producen no son de buena calidad, no son captados por la trompa, no se unen con los espermatozoides y también puede ser un dato asociado a endometriosis, la infertilidad. Pero digamos que el dato principal es muy raro aquella paciente que te llega con endometriosis y que no tiene dolor en el periodo menstrual. Referente a las características anatómicas, por ejemplo, un útero en adversión o alguna complicación mecánica, ¿puede ser predisponente a este tipo de situaciones? No, fíjate, al revés. O sea, un útero es totalmente móvil. En aquella paciente que tiene endometriosis tiende a adherirse a la parte posterior. Por gravedad, es un útero que se mueve, se va a la parte posterior y se pega. Siempre me preguntan, oye, ¿por qué se genera adherencias? ¿Por qué se unen otras estructuras al útero que no deberían de unirse? Les pongo el ejemplo claro. Tú ráspate la mano o me raspo el brazo y me pongo la camisa encima. Con ese raspón y con esa sangre, la camisa se adhiere. Ahora imagínate eso pasando dentro de tu abdomen mes con mes. Sí, en el momento de que hay una cicatrización, una reparación, se va a adherir al y cuando ya se está llevando a cabo, viene otra vez un periodo agudo. Entonces eso lleva a que haya más cicatrización, más periodo inflamatorio, más cicatrización y llegamos a tener resultados, incluso hasta catastróficos en algunas pacientes. Sí, ahora, algo que me deja muy inquieto y vamos a aprovechar ahorita que regresemos del corte para mencionarlo, es la edad. Estamos hablando de que este fenómeno, esta condición inflamatoria crónica, este dolor, esta dismenorrea, se va a presentar desde edades muy tempranas. Entonces, vamos a un corte, regresamos con ese tema tan importante para preguntarle al doctor cuáles son los rangos de edad más común para la manifestación de la endometriosis. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Jaime Alfredo Calderón Tapia, nuestro ginecólogo y especialista en biología de la reproducción, con el tema tan importante de endometriosis.
En el segmento anterior comentábamos con el doctor que este padecimiento se va a manifestar desde edades muy tempranas. ¿Nos puedes platicar más respecto a esto? La edad de presentación puede ser tan temprano como el primer periodo menstrual. Eso es bien importante. Entonces, desgraciadamente, como mencionábamos, a la mujer se le enseña a aguantarse, a decirle que el periodo menstrual debe ser doloroso. Por eso llegamos a que busquen tardíamente ayuda. Tenemos casos tan extremos como gente que son relegadas de actividades sociales. Recuerdo muy bien el caso de una paciente que llegaba a una fiesta y le decían, bueno, no nos vayas a amargar la fiesta, porque si ella empezaba con su periodo menstrual, el dolor era tan intenso que se ponía prácticamente, decían, es que estás histérica, ¿no? Pues lo que pasa es que le está doliendo a la paciente. Entonces, la manifestación casi siempre está alrededor de los 16 a los 18 años. Desgraciadamente se busca ayuda casi siempre con mínimo 5 años de retraso. Y eso es lo que nos ha dificultado el tratamiento, porque no es lo mismo tratar al inicio de la enfermedad a que ya cuando ya tiene progresión de 5, 10 o 15 años, ¿no? Pero la edad de presentación es en mujeres muy jóvenes. Y fíjate, ahorita que lo estás platicando de esta manera, existe una correlación directa porque puede ser que se aguanten, no reciban tratamiento y hasta en una época en la que están buscando un bebé, están buscando embarazarse y tienen esta incapacidad, acuden contigo y lo que diagnosticas es un problema de endometriosis que estás viéndose reflejado en la infertilidad de la paciente. Sí. Y el otro extremo es mujeres que no aguantan el dolor. Son pacientes que cada mes están hospitalizadas con analgésicos intravenosos para poder mitigar la molestia o el dolor. Digamos que ese es el cuadro de presentación. El diagnóstico pues es la sospecha clínica, ¿sí? Una paciente con periodos menstruales dolorosos, una paciente con dificultad para embarazarse. Y el diagnóstico hasta cierto punto puede ser sencillo. Un ultrasonido endovaginal bien realizado en consultorio puede darnos la idea de una endometriosis, ¿sí? Antiguamente se pensaba que el diagnóstico tendría que ser únicamente entrando, verificando, tomar una biopsia y mandarlo a analizar. Actualmente ya eso no es válido. Tú sospechas la presencia de endometriosis y ahí es donde viene nuestro coco. Fíjate que nosotros, específicamente yo estoy en un grupo de 20 ginecólogos que estamos en México tratando de capacitarnos porque no hay quien trate de forma adecuada la endometriosis, sobre todo la infiltrativa profunda. Y no hay de quien la trate de forma adecuada porque tampoco se diagnostica. Te puedo decir que en todo México hay menos de 3 radiólogos que te pueden hacer diagnóstico de endometriosis infiltrativa profunda. Y me refiero a que te localicen exactamente dónde está el problema, porque al igual como en patología maligna, tienes que ir a eliminar la enfermedad cuando esta no se dio con tratamiento médico convencional. Es decir, la paciente que le duele su periodo menstrual, que tiene molestias al evacuar, molestias para orinar durante el periodo menstrual, tú manejas medicamentos orales como analgésicos, antiinflamatorios, no cede. Después lo que sigue es manejo hormonal si la paciente no quiere embarazarse, con medicamentos que hacen que esa capa que está, o esa que se estimula, que está fuera del útero, hacerla que no se estimule, es decir, que se quede delgadita, que no se engruese, que no sangre mes con mes. Pero la dificultad viene cuando la paciente se quiere embarazar o cuando esa terapia no es suficiente. Entonces nos vamos a la cirugía y ahí el problema es que si no tenemos un buen diagnóstico preoperatorio de dónde está la enfermedad para ir a buscarla y retirarla, que es el tratamiento definitivo, tenemos pacientes que tienen 8, 10 cirugías de endometriosis y la paciente sigue con dolor. Eso es como el principal coco. Y en México, ahorita estamos en un esfuerzo conjunto con 20 ginecólogos de todo el país para hacer la capacitación para todo tipo de cirugías. Nosotros en Morelia estamos desarrollando el tipo de cirugía de endometriosis infiltrativa profunda con muy buenos resultados, pero la capacitación es interminable. ¿Por qué? Porque cuando eres ginecólogo no estás habituado a lidiar con la vejiga, a reparar la vejiga, a operar la vejiga, igual el intestino, entonces tienes que capacitarte, hacerte de un equipo multidisciplinario para tratar este tipo de pacientes. Y en el caso de la endometriosis infiltrativa profunda, son cirugías muy extensas, son cirugías que tienen mucho riesgo de complicación, pero que es la única manera que vamos a encontrar de solucionar de forma definitiva el dolor que padecen las pacientes. Hay que ir, encontrar dónde está la enfermedad y retirarla. Algo que es muy importante, ¿es muy común que sean este tipo tan complicados o son más comunes las que de las otras dos clasificaciones? Mira, en teoría puede que no sean tan comunes, pero básicamente porque no son diagnosticadas.
O sea, ¿qué pasa con esa paciente? Entran a la cirugía, dicen, oye, pues yo no veo nada, revisas el útero, yo no veo nada, pero la enfermedad está más allá del alcance de tus ojos. Entonces tú entras y dices, pues no hay nada, yo quité lo que tenía que estar. Y la paciente sale del quirófano y al día siguiente dice, me duele, me duele, me duele. A raíz de que empezamos a diagnosticarla, estamos trabajando en la ciudad de Guadalajara con el doctor Víctor García Gallegos, la tasa de diagnóstico ha aumentado. Entonces, no es que no haya endometriosis, sobre todo del tipo que es más severo como es la infiltrativa profunda, lo que pasa es que no se diagnostica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Son pacientes que se someten a terapias químicas, les hacen una castración médica. Las pacientes de 20 años andan con síntomas de una paciente que ya no tiene función ovárica, con bochornos, con resequedad vaginal. Y sí, mientras la paciente esté con ese medicamento, no le va a doler. Pero imagínate una paciente de 20 años que vas a someterla a una castración química, es inadmisible. Entonces sí tenemos que mejorar los diagnósticos para tener mejores tratamientos. Y yo les pediría a las pacientes que se acerquen. Hay un grupo incluso que ustedes pueden encontrar que son mujeres, que son pacientes que padecieron endometriosis y que pueden acercar a ellos. Se llama Endometriosis México. Pueden googlearlo, es una página con mucha información y ellos los pueden canalizar, contar las experiencias y van a ver que más de una de las pacientes que tienen dolor al menstrual, que es la dismenorrea, se van a ver identificados con estas pacientes que ya tienen diagnóstico y que ya fueron tratadas o que fueron sometidas a cirugías. Fíjate qué importante, porque en estos foros los pacientes directamente pueden compartir sus experiencias. Es entre pacientes, exactamente. Y conocer que no son situaciones aisladas, conocer que existen los tratamientos convenientes, conocer que existen los profesionales como tú que están en continua capacitación para poderles proporcionar por fin y después de múltiples tratamientos una solución a los pacientes. Esa es la idea, ¿no? Estamos por terminar el programa. Danos tus conclusiones, tus recomendaciones para que podamos tener más amplio este conocimiento de la endometriosis. El consejo es básicamente decirle a las mujeres que se acerquen al profesional. Si hay dolor a la menstruación, tienen que acercarse para ver si es endometriosis, qué tipo de endometriosis es y el tratamiento que van a tener que recibir. El 80% de las mujeres pueden tener un tratamiento relativamente sencillo, pero hay un porcentaje de pacientes que van a requerir incluso cirugías que pueden llegar a ser extensas. Entonces, acercarse a su profesional de salud y no aguantarse. El dolor menstrual no es normal. Muy bien, pues yo te quiero agradecer una vez más tu participación. Eres nuestro ginecólogo y especialista del programa y queremos comprometerte que nos vuelvas a visitar lo más pronto posible. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces despedimos a nuestro invitado del día de hoy y regresamos con el invitado del área de la quiropráctica, el doctor Jaime David Sánchez. Volvemos después del corte. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en nuestro programa Ciudad Salud, donde su salud es lo más importante. Quiero darle la bienvenida a esta segunda parte de nuestro programa al quiropráctico, a nuestro osteópata, colaborador de este proyecto, el doctor Jaime David Sánchez, que el día de hoy nos viene a compartir acerca de su experiencia clínica en el tratamiento de las lesiones osteomusculares. Bienvenido, Jaime David. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. El día de hoy nos traes este tema tan importante que son las lesiones osteomusculares. Platícame, ¿a qué te refieres con este tipo de problemas? Bueno, las lesiones osteomusculares, todos sabemos, pues, todos tenemos tejidos, todos hemos tenido alguna vez alguna distensión, algún desgarre. Es muy frecuente y ahorita en estos tiempos el estrés también nos genera mucha tensión. Esa tensión cuando la dejamos que se perpetúe, se empieza a hacer una contractura. Y algunas veces esa misma contractura, el tejido se hace fibroso. No hay una circulación adecuada y empieza a haber mucho dolor, muy constante. Ahora, este dolor, estas lesiones, ¿en dónde son principalmente donde se manifiestan? ¿En qué parte del cuerpo? Bueno, es en base también en las actividades que se realizan. Hay gente que hace ejercicio pero no se prepara, no tiene quien lo oriente, ¿verdad? Y se ponen a hacer ejercicio con pesas, por ejemplo, y no calientan o se exceden. Hay lesiones también por fatiga que se llegan a generar en los hombros o en el cuello o en la espalda. Entonces,
En todas partes del cuerpo llega a ver, en las piernas. Pero lo que te preguntaba es, de los grupos musculares, ¿cuál es la que más común se presenta en tu clínica referente a un tipo de lesión de este tipo? Pues los desgarres en las piernas básicamente, en la parte posterior y en los hombros. Contracturas también muy fuertes en el cuello. Es muy frecuente que la gente duerma mal, se quede tensa y ahí empieza a generarse un desgarre o una contractura. Se va haciendo crónico. O sea, así como lo mencionas, podemos encontrar este tipo de lesiones en deportistas, ¿no? Tanto por una condición de falta de calentamiento. ¿Cómo afecta esto? O sea, ¿cómo el no calentar o no prepararse, no llevar una guía adecuada nos puede generar una lesión de este tipo? Normalmente los deportistas de fin de semana son los que más se lesionan, ¿no? Porque el fin de semana tienen más tiempo y dedican pues 1 hora o 2 a, no sé, jugar tenis o alguna actividad, o de trotar, correr, y pues no tienen la continuidad en el ejercicio. En el transcurso de la semana no hacen ejercicio y el fin de semana pues quieren hacer lo que no habían hecho en toda la semana, ¿no? Y sí se llegan a lesionar más fácil los deportistas de fin de semana. Ahora, hablas del que nunca hace y el fin de semana quiere reponer lo que no hizo, ¿no? Sí. Pero también existen lesiones deportivas o lesiones relacionadas con fatiga. Sí, con la fatiga también. Los excesos también te empiezan a generar trastornos en los músculos. Y bueno, volvemos a lo mismo, el estrés, la gente, las posturas inadecuadas también te generan mucha tensión y dolores que generalmente no les hacemos caso. Y ese es el problema, cuando no hacemos caso a las lesiones, pues empiezan a ser mayores, ¿no? Siempre es importante que todas las actividades deportivas tengan una supervisión de alguien especializado en el cual te diga cuáles son los periodos, las intensidades para evitar un tipo de lesiones. Pero desafortunadamente sabemos que las actividades cotidianas nos restan tiempo y que no hay una regularidad. El deportista o la gente que se anima el fin de semana, agarra la bicicleta, se sale a correr, pues mucho menos va a tener tiempo de llevar un asesoramiento. ¿Tú cómo recomiendas cada cuándo debemos de hacer estas actividades deportivas para que no vayamos a generar una lesión? En realidad, lo más recomendable es hacer todos los días, ¿no? Por lo menos dejar descansar un día está muy bien, pero si no hay mucho tiempo, bueno, pues media hora, pero diario. Alguna actividad física, ¿no? No tiene que ser irse a caminar afuera, de casa. La mayoría de la gente tiene poco tiempo por su actividad, ¿no? Hasta bailar en su casa es muy buen ejercicio. La cosa es que tenga continuidad para que el día que haga, que tenga más tiempo, no se lesione. Que tenga un buen calentamiento previo al ejercicio, es muy importante. Que no se sature, ¿verdad? O sea, queremos hablar de que el ejercicio, tanto el no hacerlo como hacerlo en exceso, nos va a generar algún tipo de lesión. Y que lo más conveniente es hacer una cantidad moderada, pero constante todos los días. Y tú que recomiendas es el descanso de uno de los días de la semana para que esto se recupere y no te genere una lesión por fatiga. Claro, normalmente la gente que no tiene el hábito del ejercicio, lo recomendable es que lo haga cada tercer día, para que dé tiempo a que sus músculos se recuperen, que no se sature. Sí, porque yo lo veo que gente que no está acostumbrada, un día que quiere, se va a las pesas, se va a nadar y quiere correr y todo, y ya dura toda la semana dolorido o con algún tipo de lesión de este carácter. Sí. Ahora, de los deportistas, porque yo sé que tú atiendes muchísima gente que hace deporte, ¿cuáles serían de los deportes que te visitan con mayor frecuencia por algún tipo de este tipo de lesiones? Bueno, la mayoría de los deportistas tienden a tener lesiones, por ejemplo los karatecas, los futbolistas. La mayoría de los futbolistas pues llegan deprisa a la jugada y ya no calentaron, y ahí es donde vienen las lesiones fuertes. En todos los deportes todos tienden a tener lesiones deportivas, ¿no? Es muy frecuente. Bueno, pues entonces quiero invitarte a que vayamos a un corte y regresamos con este tema de las lesiones osteomusculares para que el público tenga más conocimiento de esto. Vamos al corte. I'm running away from this pain.
I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. Pues estamos de regreso, estimado auditorio. El día de hoy estamos compartiendo este foro con el doctor Jaime David Sánchez, hablando de las lesiones osteomusculares. Quiero recordarles a todo el auditorio que este esfuerzo es con el único propósito de acercar a los especialistas en el área médica y que ustedes tengan la posibilidad de tener contacto, hacerles llegar sus preguntas, dudas y que nos permitan poder estructurar los nuevos programas de acuerdo a esta intercomunicación que vamos a tener con todos ustedes. Regresamos con el tema acerca de las lesiones osteomusculares. El doctor nos comentaba respecto a que el deporte, la actividad física debe de ser cotidiana, debe de ser controlada, supervisada y lo más importante, constante. Nos mencionaste, doctor, que las lesiones deportivas son una de las principales causas, pero seguramente también otras actividades cotidianas nos pueden generar algún tipo de estas lesiones. Platícanos más respecto a esto. Sí, la mayoría de las personas tienden a tener problemas, sobre todo las personas sedentarias, son las que más tienden a afectarse, porque pierden el tono muscular, pierden la resistencia, pierden la fuerza, y el día que tienen necesidad de hacer un esfuerzo, pues el tejido se lesiona, ¿no? Ya una vez lesionado el tejido, pues viene la articulación, también se va a lesionar. O sea, me estás comentando que la lesión osteomuscular después va a derivar en una cuestión más grave a nivel articular. Sí, recordemos que el tejido estamos conectados por todos lados, ¿no? Si tenemos una distensión, alguna contractura, alguna tensión, pues no va a generar una mala postura. Para compensar, el cuerpo tiene un mecanismo de compensación. Si yo tengo una lesión a nivel del trapecio, a nivel del hombro, pues vamos a tener que forzar del otro lado, ¿no? A empezar a forzar, a buscar una forma de compensar para que no nos duela, o toleremos un poquito para que podamos funcionar. Entonces lo importante es, si esa lesión que tengo yo, mucha gente dice, no, pues es que ya ni me duele, ya casi no, pero pues cada vez estaba limitándose más de ese músculo, ya no tiene la función que tenía, y ese es el problema. Empezamos a generar vicios posturales que nos va a deformar la columna. Fíjate, sucede muy a menudo, tú me lo has comentado, que un paciente que tiene una lesión de un lado del cuerpo, de una extremidad, disminuye la función, automáticamente empieza a utilizar más la otra extremidad y esto va a generar ya ahora una sobrecarga del lado que está trabajando de más y además una pérdida del tono muscular y de la regeneración del lugar que fue. O sea que una lesión puede degenerar en otra lesión por la forma esta que dices de compensar en el momento de la actividad y del movimiento. Sí, la mayoría de la gente trata de compensar sus problemas y bueno, el cuerpo tiene ese mecanismo, ¿no? Entonces, pues se va dejando la persona y el problema se va agudizando cada vez más. Y llega un momento en que pues ya no le permite tener la movilidad correcta y pues ya el otro ya está saturado por sobrecarga, el otro lado. Entonces lo ideal es atenderse siempre adecuadamente, ¿no? Para que estas lesiones no pasen, no crezcan, porque siempre tienden a crecer. Una tensión o una distensión que tuviera al principio se le genera una contractura y esa contractura está generando que la circulación no llegue correctamente. Hay gente que empieza a doler la cabeza porque tiene una obstrucción ahí y pues no sabe ni por qué. Y pues se seda, lo más sencillo, ¿verdad? Estarse sedando, pero el día que el efecto se pasa y el problema sigue ahí. Entonces lo ideal es corregir ese problema para que no le genere un vicio postural. Ese vicio postural le va a empezar a deformar la columna y en general se va a afectar la estructura. Fíjate qué importante que nos hagas mención de esto, porque en la sociedad estamos acostumbrados, estamos siempre buscando un remedio o un tratamiento que sea rápido, que sea sencillo, que no requiera de atención médica en la mayoría de las veces. Y con todos los temas que nos has compartido, nos has dado la oportunidad de conocer, me lleva a darme cuenta que las soluciones rápidas, la administración de fármacos, son útiles en determinados momentos y de manera temporal para aliviar el dolor agudo, el dolor momentáneo,
Pero si la lesión o la situación que está generando este problema es de carácter local, es una lesión a nivel de una articulación, a nivel de un nervio, a nivel de un músculo, mientras no corrijamos esta condición, el origen de este problema, este tipo de conductas de medicación, de tratamientos, de disminuir la sensibilidad, lo único que va a hacer es enmascarar la sintomatología y perpetuar una lesión que mientras no se someta a un alineamiento de columna, a una terapia con calor, a las prácticas, a las actividades quiroprácticas que tú desarrollas en tu consulta diaria, se va a mantener esta lesión. Sí, desgraciadamente se va haciendo crónico el problema. Y lo más grave es que estas lesiones, si las vamos dejando, empiezan a degenerar, ¿no? Porque ya la articulación ya no tiene su función, se empieza a hacer una artrosis o alguna cosa más severa, ¿no? Cuando en un principio fue una lesión leve, una distensión, se convirtió en una contractura y de ahí se fue yendo y se fue afectando cada vez más, ¿no? Entonces es importante que nuestros músculos estén tonificados, estén fuertes, estén flexibles y van a tener mayor resistencia. Y la gente pues, difícilmente se lesiona a una persona que tiene ya ese tono muscular y esa fuerza, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas nuestro sistema musculoesquelético requiere de un mantenimiento y requiere de un trabajo cotidiano. En este caso, la actividad física, el deporte, pero el deporte bien supervisado, el deporte bien desarrollado, con sus tiempos de calentamiento, sus actividades, sus límites, el enfriamiento y también el mantenimiento que en este caso el especialista que eres tú en las actividades quiroprácticas, esto en conjunto es lo que nos va a dar una salud a largo plazo. Vamos a un corte, Jaime, y regresamos. Los esperamos a todo el auditorio. Regresamos del corte. Pues estamos de regreso en este capítulo del programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante, y quiero resaltar varios elementos que son como el pilar o la guía respecto a este tipo de programas en los que nos enfocamos principalmente a llevarles la información. Todos los especialistas que han acudido y que han sido participantes e invitados del programa, siempre hacemos mucho hincapié en la prevención. En este caso, el programa de hoy habla de lesiones osteomusculares con el doctor Jaime David Sánchez, y la actividad física con supervisión adecuada, con una constancia y una permanencia, nos va a dar una salud. ¿Y quién mejor que nuestro especialista con tanta experiencia, el doctor Jaime David Sánchez? ¿Cuáles son estos tratamientos que tú practicas? ¿Qué terapias nos puedes ofrecer en tu práctica, en tu clínica, para que nosotros podamos gozar esta situación tan importante que son las posturas, el estar a gusto, el evitar el dolor, y que podamos, los que nos dedicamos a hacer en determinado momento actividades deportivas, actividades físicas, no tengamos este miedo a lesionarnos o a lastimarnos? Profundízanos un poco más. Sí, aquí lo más importante es que la gente sea consciente de su cuerpo, ¿no? Mucha gente pues no se da un mantenimiento adecuado. Hay que recordar que ese mantenimiento implica desde la alimentación, una alimentación sana, una alimentación nutritiva. Hay gente que sufre mucho de calambres, pues porque no consume fruta y verdura adecuadamente, ¿no? Y eso también les genera, es una contractura en el músculo. Primeramente pudo haber sido un calambre y ya después ese calambre se perpetúa y se hace una contractura. Entonces lo adecuado es atenderse desde un principio. La atención es desde la alimentación, ejercicio todos los días. Es muy necesario trabajar con sus hábitos de postura y sobre todo atenderse las lesiones. Hay lesiones que tienen años y no se atienden, se van dejando y al rato pues empieza a generarles más problemas, más severos. Esa tensión que tuvo se le va haciendo mayor, hasta que ya se está deformando la columna. Hay que recordar que el estrés en el que estamos viviendo hoy día es muy frecuente. Ya toda la gente ya se le considera otro asesino silencioso. El estrés nos genera muchos trastornos, muchas consecuencias
no solo a nivel físico, sino orgánico también, ¿no? Otro problema que nunca lo percibimos es la gravedad. Siempre está encima de nosotros. Esto también nos va a generar un vicio postural y nos va a atraer, la tierra nos atrae. Hay gente que se cae y no tiene ni idea por qué se cayó. Dice, es que yo me caigo muy seguido. Pues eso no es normal, ¿no? O sea, no es normal porque está desalineada la persona, está desbalanceada y la gravedad lo jala. Hay un momento en que pues ya se cayó y todas las caídas traen consecuencias siempre. Ya si se cayó un niño de unos patines, de una bicicleta, hay gente que se ha caído de la hamaca, se acuerda después de mucho tiempo, es que yo me caí de una hamaca y pues desde entonces no descanso. La mayoría de la gente no descansa, empieza a tener problemas muy severos de desgaste energético, porque estar tolerando dolores nos genera mucho desgaste, ¿no? Y más estrés, claro. Sí, en este caso, el no tener una postura adecuada no nos permite descansar, no nos permite recuperar todo este desgaste, esta fatiga a nivel muscular. Y aquí lo más importante, debemos destacar la situación de que ustedes, los especialistas en esta área, tienen la capacidad de atender a los pacientes en condiciones de emergencia, en condiciones agudas en el que el paciente pues verdaderamente no soporta el dolor o la postura genera hasta discapacidad para poder hacer las actividades cotidianas, pero también lo hacen de manera preventiva. Esta es una situación que desafortunadamente la cultura en México no está bien establecida, en el que no tenemos que esperarnos a tener un tipo de lesión. Sabemos que gracias a que compartes todos estos conocimientos, nunca está de más, al contrario, es la recomendación que acudan a las atenciones del quiropráctico, a la alineación de la columna, a las lesiones iniciales, porque además de que van a ser más fáciles de resolver, también van a ser con un mejor pronóstico. Entonces, yo quiero que nos des tus conclusiones y que nos platiques respecto a, antes de irnos al corte, respecto al tratamiento que se tiene que hacer. Sí, pues lo más importante es que la gente atienda sus lesiones, ¿no? No se las deje y no las esté enmascarando, porque desgraciadamente eso es muy frecuente. La gente, pues ahí se da un tratamiento regular con medicina y ya, pero esto es medicina física y es lo que necesita. Si tuvo una lesión de tipo mecánico, es lo que requiere un tratamiento de tipo mecánico y relajar todos esos tejidos, quitar esas contracturas para que otra vez vuelva a fluir la circulación correctamente y mejore su postura y su cuerpo empiece otra vez a funcionar mejor. Además de esto, ¿cada cuándo recomiendas de manera preventiva para que las lesiones osteomusculares no sean tan comunes? Pues lo adecuado sería cada cambio de estación, eso ya lo hemos manejado, debe de ser así. Y cuando tienen algún golpe, alguna caída, hay que atenderse porque tienen consecuencias todas las caídas, todos los golpes. Yo quiero recalcar que a veces la vida que llevamos no nos permite darnos este tiempo de acudir de manera preventiva contigo. Me incluyo yo como uno de tus pacientes que siempre estamos batallando, sacando cita aquí, la producción, los camarógrafos, estas actividades tan intensas, estar ahí puestos en una sola posición. Pero yo sí quisiera a todo el auditorio que se diera tiempo para atenderse, no nada más en esta área, en todas las áreas, pero particularmente esto es una situación muy incómoda, es una situación muy molesta que nosotros vamos dejando pasar, no dormimos bien, no descansamos bien, no trabajamos a gusto. Hablabas de dolor de cabeza, tienes neuralgia, algún otro tipo de complicaciones y todo por no darnos esta oportunidad, no hacernos el tiempo de acudir con este caso con el especialista. Desgraciadamente sí. Quiero agradecerte una vez más, Jaime David, todas estas participaciones que son tan enriquecedoras para nuestro programa, que siempre tengas esta disposición y nos des tus consejos para llevar una mejor salud en el sistema musculoesquelético y esperamos que nos puedas acompañar en otra de estas intervenciones. Como no, con mucho gusto. Y a todo el auditorio quiero agradecerles su atención, invitarlos a que mantengamos vigentes estas líneas de comunicación, las redes sociales como el Twitter,
Facebook, nuestro canal de YouTube, en donde podamos podemos recibir todas estas inquietudes, preguntas y las sugerencias para nuestros programas futuros, y que podamos cumplir con este objetivo es de llevarles toda la información en las áreas médicas de boca directa de nuestros especialistas y nuestras autoridades en cada uno de los temas. Muchas gracias, Jaime David. Los esperamos.